Shalom Ubrajot, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Tenemos la conferencia número 247, 8 otoños. Vamos a tener la tefilá para iniciar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por regalarnos la vida. Gracias por toda buena dádiva. En esta hora que nos disponemos a escudriñar las Sagradas Escrituras, rogamos ser alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos. Que nuestro Elohim Malquisedec abra nuestra mente, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que podamos gozarnos en tu presencia. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohim Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Muy buenas noches a cada uno de mis amigos y hermanos en el mundo entero. Shalom Ubrajot. El Eterno me le siga bendiciendo a cada uno de ustedes en los diferentes lugares que se encuentran. El otoño es una de las estaciones, y podría mencionarle que es la estación principal de todas. El otoño. Bueno, el otoño presenta un clima bastante agradable y se presentan de pronto cosas sorprendentes en el otoño, en los cambios de estación que se realizan. Hoy quiero mostrarles de pronto a cada uno de ustedes 8 otoños, pero de pronto no porque sean 8 nomás, sino quiero mirar de pronto 8 que son primordiales. Ahora, el otoño está conectado con el mes de Tisri, o en otras palabras, el otoño comienza con Tisri. Y Tisri es el primer mes del calendario del santuario. De pronto todavía muchas personas no están familiarizadas con el calendario santuario. Pero también es el primer mes del calendario de la eternidad. Entonces, en estos 8 otoños que quiero presentarles a cada uno de ustedes, quiero mostrarles de pronto que la creación acá en el planeta Tierra comenzó en otoño. La creación registrada ahí en Génesis 1 y 2 comienza en otoño. Ahora, déjeme decirle por qué otoño, porque es que otoño está conectado con el Berechit. Berechit es el Génesis, son los principios, los comienzos. Por lo tanto, si vamos a hablar de otoño hoy en esta conferencia, lo conectamos con Tisri. Muy interesante esto. ¿Por qué? Porque Tisri es el mes de los Berechits. Tisri es el mes de los comienzos. Interesante. Pero Tisri también es el mes de los finales. Ahora, si el primer otoño ocurre con la creación de nuestro planeta Tierra, pero no quiere decir que sea ese el primero. Lo estoy relacionando desde el momento en que de pronto el Señor empieza a crear aquí en el planeta Tierra. Pero antes de eso tenemos más otoños. ¿Por qué? Porque el universo, por ejemplo, fue creado en otoño, en Tisri. El tercer cielo fue creado en otoño, en Tisri. ¿Sí? Entonces, el hecho de que vaya a mirar el primero con respecto a la creación que ocurrió en Tisri, y Tisri ahí comienza otoño. Ahora, déjeme mirarle algo interesante, porque ahí podría mencionarle varias cosas. La creación comenzó en Tisri, en otoño. El plan de salvación comienza a desarrollarse. Perdón, el plan de salvación no. La creación comenzó en Tisri.
Y la parte de la creación comenzó en la cuarta semana del mes de Tirri. Y la cuarta semana del mes de Tirri, para que se conecte, se enlace con Génesis 1 y 2 con respecto a la creación, ocurrió en el transcurso de una semana. La creación aquí en el planeta Tierra fue una semana, 6 días de trabajo y 1 de descanso, como lo registra Génesis 1 y Génesis capítulo 2. Entonces, si estoy hablando de la cuarta semana, en el calendario de la eternidad y en el calendario del santuario, los días son fijos, no como sucede en el calendario lunar. Por lo tanto, la cuarta semana equivale del día 22 al día 28 de Tirri. Y tenemos también el año, del año 68 de la eternidad pasada, ahí fue la creación en el planeta Tierra. O sea, aclarándolo, la creación ocurrió del 22 al 28 de Tirri, del año 68 de la eternidad pasada, aquí en el planeta Tierra. Muy bien. Entonces podríamos mencionar nosotros que ahí tenemos nosotros el primer otoño. Y podríamos mencionar también de pronto, en partes de pronto aquí del planeta Tierra, el primer Tirri. Tirri, cuarta semana de Tirri. Muy bien. El segundo otoño ocurre en el decreto de Artajerjes. El decreto Artajerjes ocurrió en Tirri del año 457 antes de Yahshua. Y ese decreto Artajerjes, que podemos encontrarlo en el libro de Esdras especialmente, nos enseña el inicio de dos profecías. La de los 490 años o de las 70 semanas y la de los 2300 años. Entonces mire que es importante de pronto este segundo otoño. Y de pronto nosotros no le ponemos cuidado a eso o no se le ha puesto el debido cuidado que se merece. Es más, se habla del año 457, pero no se menciona de qué mes fue dado el decreto. Y el decreto fue dado en otoño del año 457 antes de Yahshua. Entonces tenemos un hecho importantísimo allí. Tenemos un segundo otoño de importancia. Ahora, el tercer otoño que tenemos nosotros ocurre en ocasión del bautismo de Yahshua Hamashia en el río Jordán por Juan el Bautista en el año 27. Y específicamente, para que entendamos bien, el bautismo de Yahshua ocurrió el 14 de Tirri del año 27, cuando Yahshua tiene 30 años de edad. O sea, tenemos sucesos importantes. Mire que Yahshua, en ocasión de su bautismo, oye, interesante, hay una fecha específica. Y de pronto, si yo le puedo mencionar de pronto algo antes del bautismo, podría decirle, Yahshua nació también en otoño, en Tirri. Que no lo tenga anotado de pronto acá, por eso digo, no nos basemos tanto en los 8 otoños que estoy diciendo acá, sino estoy tratando de sacar 8 otoños importantes. Pero no se puede desconocer que Yahshua Hamashia nació el 14 de Tirri del año 4 antes de Yahshua. Cosa que el 14 de Tirri del año 27, en ocasión del bautismo, Yahshua tiene 30 años de edad. O sea que de pronto en estos otoños que estoy mirando, no coloqué aquí la fecha del nacimiento de Yahshua, porque es que la fecha de nacimiento de Yahshua la tengo en una conferencia especial para darle realce a eso. Pero de pronto lo coloco acá. Entonces, el tercer otoño lo tengo con el bautismo de Yahshua, omitiendo el nacimiento que también fue
en otoño. Interesante. Bueno, si paso al cuarto otoño, vamos a ir al año 34, y el cuarto otoño es en Tirri del año 34, y el suceso que ocurrió allí es la muerte de Esteban. Entonces tenemos algo interesante. Otro otoño que nos enseña un patrón de orden profético con la muerte de Esteban. Y si hablo algo poquitico, algo más, el año 34 es el cumplimiento de las 70 semanas, y como se cumplieron las 70 semanas, entonces Yahweh cortó al pueblo de Israel como remanente, y ahora el remanente va a comenzar con los gentiles. Eso es un hecho importante, no se puede pasar por alto eso. O sea, independientemente que el mundo le ha colocado de pronto que la muerte de Esteban ocurrió en el año 34, pero que no menciona en qué mes, fue en el mes de Tirri. Y alguien dirá, ¿por qué? Porque si es que el decreto de Artajerjes comenzó en Tirri, y de ahí arranca la profecía de las 70 semanas, entonces le preguntaría a usted, entonces las 70 semanas iban a terminar en otro mes diferente a Tirri. No, tienen que llegar hasta Tirri para que se completen las 70 semanas o los 490 años proféticos de Daniel 9, 24 al 27. Y eso hay que ponerlo de pronto en los factores históricos bíblicos. Muy bien, el quinto otoño lo tenemos nosotros con el Yom Kippur de los muertos, o lo que la iglesia de la Odisea denomina juicio investigador. Y note que el juicio investigador comenzó en otoño del año 1844. Interesante. Pero en el año 1844, independientemente de comenzar el juicio investigador, también tenemos el chasco que sufre los mileritas. Porque se predicaba que Yahshua vendría por segunda vez y no vino porque se había cambiado el evento. Pero la profecía seguía en curso. Pero lo que queremos hacerle énfasis acá a esto es que en el año 1844 en Tirri tenemos el quinto otoño. Y no sé si usted está relacionando todo esto en este momento para que su mente se vaya llenando y se vaya saturando de Tirri y del otoño. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos de pronto estas conexiones de las Sagradas Escrituras con eventos que se han dado allí, hoy relacionamos muy bien todo esto. Bueno, podemos mencionar que el sexto otoño es la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Segunda venida de Yahshua HaMashiach. ¿Cuándo llega Yahshua HaMashiach? Llega en otoño, en Tirri del año 2030. Y específicamente llega del 15 al 21 en un viaje de 7 días, un viaje intergaláctico de 7 días del tercer cielo a la tierra. Y es otoño. Ahora, independientemente que ahí ocurre ese evento extraordinario, hay eventos adicionales que ocurren allí, porque ahí ocurre la primera resurrección, la de los justos, y es precisamente en otoño, el 21 de Tirri del año 2030. Y podemos seguir mencionando que allí mismo, el 21 de Tirri del 2030, se cumplen los 6.000 años de la historia del pecado. O sea que tenemos un poconón de sucesos que solamente no quiero que su pensamiento los tenga solamente en 8 otoños, porque hay mucho más, sino que estoy tratando de sacar unos eventos extraordinarios de los otoños, aunque yo podría decir, oiga, todos los otoños en el patrón profético son extraordinarios, son sorprendentes, son fuera de serie. Y si pasamos al séptimo otoño, el séptimo otoño lo coloqué acá en este momento, séptimo otoño, con la tercera venida de Yahshua HaMashiach. Si Yahshua HaMashiach en la segunda venida viene en otoño y la tierra va a estar 1000 años sola, y cuando pasen los 1000 años, entonces, ¿en qué mes va a venir Yahshua? Pues en Tirri. ¿Y qué es Tirri?
otoño. O sea que esto tiene un sincronismo, una cronología perfecta. Ahora, cuando pasa de pronto ese tiempo de la tercera venida de Yahshua, que equivale a propósito al octavo milenio, entonces podemos decir nosotros que el octavo otoño es la creación de cielos nuevos y tierra nueva como fue al principio. O sea, ya se ha destruido todo el planeta Tierra. Y entramos nosotros ahorita a la creación de cielos nuevos y tierra nueva como fue al principio. ¿Y cómo fue que fue al principio? Pues la creación del planeta Tierra fue en la cuarta semana de Tirri. Por lo tanto, los cielos nuevos y la tierra nueva van a ser creados también en la cuarta semana de Tirri. Y como usted de pronto puede apreciar hasta ahí, de pronto tengo en la parte de los artículos que he publicado por el Face y conferencias que he dado también, los libros que he escrito, muchos más otoños. Pero digamos que esos que le he mencionado son importantes sin desconocer los anteriores que también son importantes. Ahora déjeme mencionarle de pronto algunos otoños que de pronto no les he relacionado ahí, porque entonces tendría que decir otoños, por ejemplo 30, 40, 50 otoños. Por darle un título de pronto a esta conferencia, 8 otoños, y hacer referencia de pronto a esos 8 otoños. Pero hay muchos más. Voy a seguirle mencionando. En el principio de los principios, en el mes de Tirri, que equivale en nosotros a otoño, y en el principio de los principios, mes de Tirri, estoy hablando del día 1 al día 7 del mes de Tirri, que es otoño. En el transcurso de esa semana se crearon cosas que pronto no estaban. Entre eso se creó el tiempo. Entre eso se creó la ley. Entre eso se creó la oscuridad que no existía. Y por eso se llamaría el principio de los principios. O el principio de los berechits. Y en la segunda semana de Tirri se crea el tercer cielo. En la tercera semana de Tirri se crea el universo con todo lo que hay en el universo para que se cumpla Hebreos 11, versículos del 1 al 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Yahweh. O sea, el universo fue creado por la palabra de Yahweh Hijo. Y vino a la existencia por Yahweh Ruach HaKodesh. Y Yahweh Padre aprobó. Mire que desde el principio el Señor ha empezado con Tirri. Por eso es que Tirri es el primer mes del calendario de la eternidad y del calendario del santuario. Que aquí tenemos nosotros otra relación y también tenemos eso que se denomina un calendario civil que comienza en Tirri y tenemos un calendario litúrgico que comienza en Nisan. Pero le estoy haciendo énfasis desde la eternidad pasada, cómo se empiezan a crear cosas en Tirri, en otoño. Ahora déjeme mirarle esto a ver si nos seguimos sorprendiendo nosotros. Yahshua determinó tomar la naturaleza angelical en Tirri. En Tirri. Mire que Yahshua toma la naturaleza angelical en Tirri. ¿Y no le parece a usted también sorprendente que Yahshua toma la naturaleza humana en Tirri? Entonces, podría ir haciéndole preguntas a cada uno de ustedes. ¿Qué de especial tiene Tirri? ¿Qué de especial tiene Tirri? Bastante interesante todo esto. Ahora déjeme mencionarle. En la eternidad pasada, en Tirri, del año 30 de la eternidad pasada, Yahshua
habla con Lucifer sobre el pecado que él cometió. Lo destituye de los cargos que él tiene allí como serafín y querubín y le da un tiempo de gracia para que él se arrepienta. Y si él se arrepiente, vuelve a tener los cargos nuevamente que tenía y vuelve al trabajo que estaba desempeñando. Mientras tanto, digamos que se le va a dar unas vacaciones en ese momento. Pero ¿cuándo es que empieza eso? En Tirri del año 30 de la eternidad pasada. Oye, qué interesante Tirri entonces. Tirri sigue siendo sorprendente. ¿Tantos Tirris? ¿Desde dónde? ¿Desde la eternidad pasada? ¿Esto para qué? Para mostrarles a ustedes que no solamente son 8 otoños que estoy relacionando ahí, que mostré algunos, pero todos son sorprendentes, porque lo que usted está mirando acá, de pronto no creo que usted lo haya escuchado por otro lado. No lo creo. Es más, no existe una literatura en el mundo entero que diga que el universo fue creado en Tirri, que el tercer cielo fue creado en Tirri, que el tiempo fue creado en Tirri, que las tinieblas fueron creadas en Tirri. No existe. Entonces esto es sorprendente, lo que estamos viendo hoy, para honra y gloria del Eterno. Bueno, cuando Satanás lo echaron del cielo, y él hizo la comparación de los cargos que tenía en el cielo, cómo era el cielo, y empezó a relacionarlo con el abismo, con la cárcel a la cual había sido enviado, pidió una audiencia con Yahshua HaMashiach. Y esa audiencia se la concedieron en Tirri. Qué interesante. Y déjeme decirle, esa audiencia fue concedida en el año 34 de la eternidad pasada. En Tirri del año 34 de la eternidad pasada. ¿Por qué? Porque es que lo que sucede en el cielo luego va a trascender al planeta Tierra. Y lo que está sucediendo en el cielo es un problema que se originó allá por causa del pecado, pero todos los patrones van a repercutir en el planeta Tierra en números, en letras, en eventos y en repeticiones. Muy bien, 34, está muy bien. Ahora déjenme mencionarle antes de eso, porque es importante. Los ángeles fueron creados en Tirri y fueron creados masivamente, no como sucedió aquí en el planeta Tierra, que el Señor primero creó a Adán y a los 30 años creó a Eva. No, los ángeles fueron creados en Tirri y fueron creados como masivamente. Oh, interesante. Lo cual significa que Lucifer o los ángeles en general fueron creados el 6º día de la segunda semana de Tirri, lo cual en nuestro calendario equivaldría a decir que los ángeles fueron creados el día 13 de septiembre. El día 13 de septiembre es el 6º día de la segunda semana de Tirri. Para que ustedes vayan haciendo los análisis, los cálculos allí, porque de pronto alguna persona está de pronto perdida con lo que estoy mencionando. O sea que el cumpleaños de Lucifer es un día 13. Ahora déjeme decirle, ¿no le llama la atención a usted el número 13 con algo malo y diabólico? Interesante, ¿sí? Lucifer fue creado el día 13 de Tirri. Bien interesante. Ahora, los seres humanos de los innumerables mundos fueron creados también el 6º día del mes de Tirri de la tercera semana en la eternidad pasada, ¿no? Eso equivale a decir en nuestro calendario que los innumerables mundos o los seres inteligentes de los innumerables mundos fueron creados el día 20 de Tirri
Oiga, en la eternidad pasada, de Tirri. Y vuelvo y me dice, ¿qué tendrá de importante el mes de Tirri? Y si seguimos nosotros mirando más sucesos con referencia a Tirri y conectado con el otoño, entonces miramos nosotros que después viene la creación del planeta Tierra, que como ya lo dije anteriormente, ocurrió en la cuarta semana de Tirri, que equivale del 22 al 28 de Tirri del año 68 de la eternidad pasada. Otra vez Tirri y conectado con otoño. Ahora, de ahí mismo puedo mencionarle que Adán fue creado el sexto día de la cuarta semana del año 68 de la eternidad pasada. Que eso dicho en nuestro calendario equivale a decir que Adán fue creado el día 27 de septiembre, o el cumpleaños de Adán es el 27 de septiembre. Tirri, inicio de otoño. Ahora, 30 años después de la creación de Adán, Yahshua viene y crea también en un sexto día del mes de Tirri, del año 30 de Adán, a Eva. O sea que Eva cumple años el mismo día de Adán, el día 27 de septiembre. Pero con una diferencia de ¿qué? De 30 años. Y sigue sorprendiendo esto bastante. De pronto esta conferencia sorprende a muchas personas porque dirán, oye, ¿de dónde habrá sacado todos esos datos? ¿Dónde se encuentran? ¿Cuál es la fuente de todo eso? Y déjenme decirles que independientemente de las revelaciones del Eterno, la fuente principal se llama las Sagradas Escrituras, donde está codificado eso allí. Que de pronto muchos de nosotros no sepamos eso de códigos y de mensajes encriptados, eso es diferente, pero ahí está. Yo tampoco sabía todas estas cosas, si no es por revelaciones, tampoco la estaría dando ahora, en este momento. No me jalto de pronto de estarlo dando y de creer que me las sé todas. No. Gracias al Eterno que me ha revelado todas estas cosas. Pero qué importante, seguimos con otoño. Mire que no son solamente los 8, como le estoy especificando. Simplemente escogí 8 para darle como un título de pronto a esta conferencia y llamar la atención de ustedes a unos pocos para llevarlos a los muchos. Y hemos entrado nosotros al planeta Tierra ya. ¿Y desde dónde venimos? Desde la eternidad pasada. ¿Y he venido qué? Mostrándoles a ustedes el otoño conectado con Tirri y sucesos de orden profético conectados con Tirri. Y a propósito, déjenme decirles esto. Tirri es el mes predilecto de la deidad. Escuchen eso. Tirri es el mes predilecto de la deidad. Nisan es el mes predilecto de Lucifer. Para que ustedes entiendan ahora, ¿por qué es que hay un conflicto desde el cielo entre Yahshua y Satanás? Como hay un conflicto entre 2 días, Shabbat y domingo. Como hay un conflicto entre 2 meses, Tirri y Nisan. Como hay un conflicto en colores, los colores de la deidad son el blanco y el azul. Los colores de Lucifer son el negro y el rojo. Hay un conflicto que sigue su curso. Los 2 puntos cardinales para la deidad son el norte y el oriente. Los puntos cardinales para Satanás son el occidente y el sur. Y así sucesivamente tenemos un conflicto. ¿Desde dónde? Desde el cielo, que se ha originado en el cielo. Por lo tanto, quiero que entiendan ustedes y comprendan la faceta primordial de esta conferencia, es que hay 2 meses rivales. Y como hay 2 meses rivales, entonces deben haber 2 años nuevos. ¿Por qué? Porque el 22 de Tirri, cuando arranca la creación aquí en el planeta Tierra, ese es el cumpleaños del planeta Tierra. Y esa fecha quedó inmortalizada, 22 de Tirri.
¿Y de dónde nace el 22? Pues usted va a ir después a las fiestas de Yahweh, a la fiesta de Sukkot, y se va a dar cuenta que el día 22 es la clausura de la fiesta de Sukkot. Interesante. Lo cual significa que el día 22 se le rinde homenaje, por decirlo así, o se celebra el cumpleaños del planeta Tierra. Y eso es un acontecimiento bueno. Pero el 14 de Nisan, no puedo decir que se le rinde homenaje, que podría caber ahí también, porque no hay que ser el mes rival. Pero el 14 de Nisan es año nuevo también, es un cumpleaños, pero queda tan feo decirlo, porque es cuando entró el pecado. Y cuando entra el pecado parte la historia de la eternidad pasada, anula la eternidad pasada y entra un nuevo tiempo, o en otras palabras, comienza, ¿cómo lo puedo llamar? Un invasor, un mes invasor, comienza un mes rebelde, comienza, bueno, no sé otro término, dale ahí, Nisan. ¿Por qué? Porque no había sino solamente un cumpleaños, y era en Tirri. Y ahora aparece otro cumpleaños en Nisan. Y es muy, ¿quién va a celebrar un cumpleaños el 14 de Nisan para conmemorar la entrada del pecado? Es que eso no tiene sentido, eso no tiene lógica, en esa es otra parte. Por eso tenemos una rivalidad entre Tirri y Nisan. En Nisan, de ahí en adelante, y eso ya con anterioridad, de pronto mañana, la conferencia de mañana podemos hablar de Nisan, pero desde el cielo también comienza un problema con Nisan, aunque todavía no se desarrolla como un cumpleaños desde el cielo. Eso se empieza a celebrar desde la tierra, aunque comenzó en el cielo. Pero siguiendo de pronto con el patrón de Tirri y de otoño, y que ya vamos ahí en la creación, donde la creación fue en Tirri, donde la creación de Adán fue en Tirri, la creación de Eva fue en Tirri. Oiga, ¿cómo marca tantos Tirris estos? Es bastante sorprendente, bastante sorprendente. Ahora déjenme mencionarles algo importante. Y sí, nos seguiremos sorprendiendo. Abel nació en Tirri. Interesante. Abel nació en Tirri. Juan el Bautista nació en Tirri. Me parece bastante. La destrucción de la Torre de Babel ocurrió en Tirri. La destrucción de Babilonia ocurrió en Tirri, o sea, en otoño. Todos acontecimientos relacionados con la parte de otoño. Y como ya lo había mencionado en la otra parte, Yahshua nació en otoño, en Tirri. Y hay una fecha ya confirmada, fija, y que es demostrable a través de las Sagradas Escrituras. Cuando muchas personas dicen que no, que eso no podemos verlo en las Sagradas Escrituras. Sí, en las Sagradas Escrituras está la fecha precisa del nacimiento de Yahshua HaMashiach. Que muchas personas no lo hayan visto es diferente. ¿Listo? Y Yahshua fue bautizado en Tirri. La profecía de las 70 semanas y los 2300 comienza en Tirri. La profecía de los 490 de las 70 semanas termina en Tirri. Israel, como el segundo remanente, fue cortado en Tirri. El remanente de los gentiles comienza en Tirri.
Ahora déjeme mencionarle algo interesante. La segunda parte de la sacrosanta ley de Yahweh fue dada en Tirri. Porque la primera fue dada en Chiván, pero la segunda, porque en Chiván se rompieron las tablas, y luego Moisés tuvo que preparar otras, y en Tirri se volvió a dar la ley. Y seguimos nosotros enmarcados de pronto en la parte historicista para mirar todos los eventos posibles de estos tirris conectados con los otoños, y nos damos cuenta de que, oiga, el patrón profético de las Sagradas Escrituras es pero extenso y profundo. El juicio investigador de los muertos comenzó en Tirri. En Tirri fue el chasco. Entonces tenemos nosotros un inicio para el juicio investigador de los muertos. Pero ahora déjenme mencionar algo. El juicio investigador de los muertos terminó en Tirri, y el juicio investigador de los vivos comenzó en Tirri. El juicio investigador de los 144,000 comenzó en Tirri. El juicio investigador para el remanente es en Tirri, comienza en Tirri. El remanente final obrero de la hora undécima 2015-2030 comenzó en Tirri. El primer caballo de Apocalipsis 6, el caballo blanco, comenzó en Tirri. ¿Tendrán muchas coincidencias de esas? El segundo caballo, que de pronto lo podemos ver en mañana, comenzó en Nisan. Pero el tercer caballo, que es el caballo negro, comienza en Tirri. Y el cuarto caballo, que es el caballo amarillo, comienza en Tirri. El fin del tiempo de gracia para el remanente. No, para el remanente no, para el mundo entero, es en Tirri. El juicio a Nueva York, en la ocasión de la segunda trompeta, es en Tirri. El fin del tiempo de gracia para el mundo entero es en Tirri. La liberación de los demonios en el abismo es en Tirri. La angustia de Jacob comienza en Tirri y finaliza en Tirri. Qué cosas tan increíbles todo esto. La resurrección especial es en Tirri. La séptima plaga comienza en Tirri. El juicio al Vaticano es en Tirri. La segunda venida de Yahshua es en Tirri. La muerte de los impíos es en Tirri. La primera resurrección es en Tirri. Y seguimos avanzando nosotros en ese avance de tantos tirris. El séptimo milenio comienza en Tirri. El octavo milenio comienza en Tirri. El fin del plan de salvación es en Tirri. La creación de cielos nuevos y tierra nueva es en Tirri. Entonces ahora podría mencionar a ustedes, ¿será coincidencia todos estos tirris, o es que todo esto está enmarcado en un patrón profético para que podamos entender mejor los tiempos que el Eterno tiene para nosotros? Y esa es una verdad contundente. Tirri, que está conectado con otoño, juega un papel importante en las profecías, así como de pronto mañana iremos a ver cómo Nisan juega un papel importante entre los patrones de orden profético también. Y no se puede desconocer estas cosas. No podemos hacerlas a un lado. No podemos hacerlas a un lado. Y déjenme mencionarle algo más. Y hay más tirris. Hay más tirris. He tratado de sacar de pronto un lineamiento de todos estos tirris
para ver si nuestra mente empieza a conectar las profecías y los estudios que nosotros tenemos con los acontecimientos de orden historicista y los podemos ver dentro del patrón de orden profético para decir, oye, esto no es ninguna casualidad, esto ya está estipulado y usted cada día va a darse cuenta que el plan de salvación es un itinerario de fechas de principio a fin. Vea, bastante interesante toda esta metodología. Ahora, para cerrar esta conferencia, como Nissan dañó el tiempo, o sea, Nissan lo desbarató, Nissan lo trastornó, y Nissan quiere ahora ponerse por encima de Tirri, entonces hizo un desfase en el tiempo. Y debido a ese desfase en el tiempo, es que tenemos un poco de imprecisiones en cuanto a tiempos de orden profético, porque muchos calculan los tiempos proféticos en diferentes calendarios, por no conocer bien los calendarios fundamentales y que se ignoran, como el calendario de la eternidad y el calendario del santuario, que son los dos calendarios originales verdaderos. Y el calendario que más se acerca a esos dos calendarios es el calendario caraíta. Es el que más se acerca a esa realidad. Pero sin embargo tiene desajustes. Mientras que los dos calendarios anteriores que le mencioné, el de la eternidad y el santuario, no presentan desajustes de ninguna especie. Todos los demás calendarios, llámese como se llame, presentan desajustes. Por eso es que es importante de pronto mirar los principios y mirar de pronto esto de Tirri y de Nisán. Espero que mañana, con la ayuda del Eterno, podamos entrar a vislumbrar un poco a Nisán, a ver qué podemos encontrar con Nisán. Y espero que ustedes, con los estudios que vayan realizando, con lo que ustedes ya saben, vayan a ir conectando poco a poco a los meses de Tirri y mañana, con la ayuda del Eterno, de Nisán también. Vamos a finalizar con la tefilá. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, gracias por permitirnos descorrer el velo del primer mes Tirri en el calendario de la eternidad y calendario del santuario. Gracias por ilustrarnos y mostrarnos un poco de acontecimientos que han venido ocurriendo a través del mes de Tirri y los que están por ocurrir. Permita que nuestra mente se siga expandiendo cada día más y que lo que hemos estudiado ahora podamos conectarlo en una mejor forma. Vamos a retirarnos a descansar y queremos que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te agradecemos por escucharnos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Salvador y Redentor, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Apreciados amigos y hermanos del mundo entero, así, un abrazo a la distancia en los diferentes lugares donde ustedes se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach. Mañana estaremos en otra conferencia con la ayuda del Eterno que nos siga regalando la vida. Una feliz noche, Shalom Urajo para cada uno de ustedes.